Hola a todos. Toca ahora hablar del impacto de la Revolución Francesa, digamos, en la historia de la Iglesia. En todo caso, lo voy a dejar para dentro de unos minutos. Al final de la última clase, hablábamos de cómo los intelectuales querían que la Iglesia se fuera a pique, de manera que la barca de Pedro navegaba por mares verdaderamente turbulentos. Ante situaciones como estas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el Espíritu Santo no deja de hacerse presente y suscitar cristianos santos que renueven la vida de la Iglesia. Antes, insisto, de pasar al impacto de la Revolución Francesa, me interesa hablar brevemente de algunos de estos santos. Se sabe que se había suprimido la orden de los jesuitas, de manera que los dominicos, los franciscanos, los carmelitas hicieron todo lo que estaba en su mano para cubrir la ausencia tan delicada de la falta de los jesuitas. Lo que pasa es que pues eso no fue suficiente, ¿no? Los jesuitas habían quedado reducidos a parte de Prusia y a parte de Rusia, y estaban ahí simple y sencillamente porque pues eso, tanto Federico el Grande como Catalina II pues no tenían así como mayor interés en lo de la Iglesia Católica o lo que le pasara a la Iglesia Católica, y entonces los dejaron estar. Pero bueno, el Espíritu Santo va suscitando, decía, nuevas figuras. Uno de ellos es San José de Calasanz, que funda los clérigos regulares y las escuelas pías o los escolapios. Fundó la primera escuela cristiana popular de Europa. En una época en que la educación tenía por destinatarios casi exclusivamente a los miembros de las familias adineradas, San José de Calasanz fue un pionero de la educación colectiva, es decir, puso escuelas para pobres. Empezó en Roma y de ahí se extendió a toda la península itálica y de ahí pasó a Europa. Una obra apostólica colosal. Otro hombre, San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Se parece mucho a San Francisco, que vivió con muchísima pobreza, con muchísima austeridad, se desprendió de la riqueza, de la posición social y se dedicó a predicar la pasión de nuestro Señor. Pronto se le unieron algunos compañeros. San Alfonso María de Ligorio, un teólogo moral de mucho renombre, de mucho peso en toda la teología moral. Él estableció una serie de bases para la moral católica frente a los jansenistas. ¿Se acuerdan, no?, de esa herejía más bien rigorista? Bueno, pues fundó también la Congregación de los Redentoristas con espíritu misionero, y él mismo se dedicaba en gran parte del año a atravesar el reino de Nápoles visitando los pueblos más pequeños, ayudando a unas y otras personas. Bueno, pues ese es un ambiente, digamos, de renovación que el Espíritu Santo está queriendo suscitar, mientras que está teniendo lugar la Revolución Francesa. Obviamente no me detengo a hablar de la revolución como tal, sino de la repercusión que tiene en la vida de la Iglesia. Y esa es un poco la justificación del tema. Padre, ¿por qué va a hablar de la Revolución Francesa? Bueno, pues porque no solo fue una insurrección política, sino que también terminó, o quiso terminar, con el pasado y el presente cristiano. Es decir, supuso un ataque contra la Iglesia. No son solo los tintes políticos que había entre la gente más pobre y la gente más rica, o no se trata únicamente de una revolución popular en contra de los aristócratas del momento. Bien, Luis XV había muerto de viruela, había presentido la tormenta, tanto que llegó a decir: después de mí el diluvio. Y efectivamente el diluvio se presentó. Los nobles franceses, los cortesanos bailaban, se divertían, mientras que el pueblo pasaba muchísima hambre y sufría mucho a causa de la nobleza. Bueno, esos problemas se podría decir que se salieron de cauce. Vale la pena mencionar que también entre esos ricos había algunos sacerdotes, no todos obviamente, pero había algunos sacerdotes que se dedicaban a la administración de sus bienes viviendo con mucho lujo. Eso está mal, claramente. Bueno, de hecho, las reformas dictadas por el Concilio de Trento, concilio que había tenido
lugar, pues eso, más de 200 años antes, que había querido poner orden en la vida de los sacerdotes, en Francia no se llevaron a cabo todas esas reformas porque se enfrentaron con una resistencia muy grande por parte de los reyes y los nobles, amén de los curas ricos, ¿no? Bueno, el caso es que el 14 de julio de 1789 efectivamente estalla la tormenta. El pueblo de París, harto de la tiranía, ataca lo que simboliza un poder real, la Bastilla, una fortaleza utilizada como cárcel para prisioneros políticos. Bueno, pues una vez asaltada, las turbas liberan a todos los prisioneros y obligan a Luis XVI, débil y vacilante, a abandonar el Palacio de Versalles y residir en París para tenerle vigilado. 2 años más tarde, en 1791, intenta huir, pero fue detenido, juzgado por un tribunal popular, condenado a muerte y ejecutado en la guillotina, 1793. Su esposa María Antonieta seguiría sus mismos pasos, el mismo destino. Bien, los líderes revolucionarios eran anticristianos, y ahí es donde nos encontramos con la controversia que enfrenta la historia de la Iglesia. Habían leído las obras de Voltaire, de los demás filósofos ilustrados, así que enseguida se apresuraron a abolir el cristianismo e introducir el culto de la diosa razón. Una actriz, por ejemplo, representando a la diosa razón, fue entronizada en el altar mayor de la catedral de Notre Dame. Notre Dame dicen los gringos, ¿no? Bueno, a la supresión de la Compañía de Jesús siguió la de todas las órdenes y congregaciones religiosas, la confiscación de todos los bienes y propiedades de la Iglesia, la clausura de culto, de conventos, de monasterios. En adelante los obispos y sacerdotes serían elegidos por el pueblo y deberían de ser juramentados, es decir, sometidos a la Constitución. Tenían que obedecer al gobierno. Esto daba origen a la Iglesia Galicana, la Iglesia francesa, que estaba separada enteramente del papado. Sobra decir que las relaciones con la Santa Sede quedaron rotas. Esto a partir de 1791. Bien, pues los revolucionarios se empeñaron en romper los lazos que unían a los sacerdotes y a los obispos con el Papa, y si lo conseguían, someterían a los sacerdotes y eliminarían a los obispos, pero no consiguieron su propósito. La mayoría del clero de Francia se negó a prestar juramento a la Constitución y pues algunos murieron, otros acabaron exiliados. Se desató obviamente la persecución sobre los no juramentados. Miles de sacerdotes, decía, fueron asesinados en París. Cualquier cristiano, por el hecho de ser cristiano, era considerado contrarrevolucionario, pues porque se habían mandado cerrar las iglesias, ¿verdad? Cualquiera que acogiera un sacerdote, que le diera, pues eso, techo al sacerdote, podía ser ejecutado. Las iglesias fueron destruidas, una auténtica persecución de la Iglesia. Bueno, muchos cristianos asesinados a diestra y a siniestra. Es lo que se conoce como la época del terror. Bueno, pues se instituyó una semana de 10 días para eliminar el domingo como Día del Señor. Se cambiaron los meses para erradicar el calendario de los santos. Las nuevas festividades girarían en torno a la razón, a la libertad, a la república. El hombre detrás de esto fue Robespierre, quien se convirtió en un dictador y claro, se fue al otro extremo. Yéndose al otro extremo acabó por exacerbar los ánimos de la Convención Nacional y finalmente fue guillotinado. Como es de esperarse, en Roma el Papa, para entonces Pío VI, protestó y clamó, pero en vano. Decretó que los sacerdotes juramentados quedaban ipso facto suspendidos a divinis, o sea, como si quedaran excomulgados. Declaró que la Constitución francesa era herética, cismática, y obviamente pues se dedicó a acoger a los sacerdotes que huían de Francia. Muchos llegaron a Roma. En todo caso, la revolución siguió avanzando. Un general francés, Berthier, entró en Roma en el año 1799 y proclamó la República.
Él pensaba que el Papa saldría corriendo, el Papa no se movió de ahí, lo apresó y se lo llevó con él. Pío VI para entonces tenía 80 años, en vano suplicó que lo dejaran morir en Roma, se lo llevó a Francia y murió en Valence el 29 de agosto de 1799, con lo cual la cristiandad se quedaba sin papa. Perdíamos la cabeza. Por aquel tiempo ascendió en sus rangos militares Napoleón Bonaparte y tiene lugar en 1801 el Concordato. ¿Qué sucede? Bueno, pues Francia, que está en esta vorágine de querer revolucionar todo, cambiar todo, también habría católicos, había gente que se daría cuenta que el odio era exacerbado, en fin, que elige un gobierno más débil y conservador en 1797. Para entonces se le llama a Napoleón a prestar servicio como primer cónsul en 1799. Napoleón estabilizó el país, acabó con la revolución y se embarcó en la construcción del imperio francés. Un imperio que combinaba ideas revolucionarias, pero también con la monarquía. De manera que en 1789 Napoleón Bonaparte se hace con el poder absoluto. Napoleón comenzó su mandato de 10 años como primer cónsul, reorganizando la República Francesa y restableciendo la paz. Tenía muy claro que la fe católica estaba profundamente arraigada en el corazón de la mayoría de los franceses y que muchos de ellos deseaban volver a lo que ellos llamaban el Ancien Régime, ¿no? a la época del pasado, porque la represión había sido muy violenta y Napoleón, que era bastante pragmático, no era un ideólogo, dijo, bueno, pues vamos a permitir la religión católica, ¿no? De manera que permitió que los sacerdotes reanudaran el ministerio, reabrió las iglesias, liberó a los sacerdotes encarcelados, descartó el calendario republicano de 10 días, todo regresó, digamos, a la normalidad, es decir, el domingo volvió a ser el día de descanso, trabajó por un marco legal, por un concordato, ¿verdad?, que regulase la relación entre la Iglesia de Francia y el papado. Para entonces el papa era Pío VII. Y Pío VII lo aceptó el 15 de agosto de 1801. En sí mismo, el concordato básicamente restablecía la libertad de la Iglesia en Francia y compensaba algunas de las pérdidas causadas por la revolución. Lo que pasa es que Napoleón habría de designar a los obispos, aunque el Papa podía tener la decisión final. Bueno, en realidad, poco después de que se promulgase el acuerdo, se aprobó una legislación adicional para apaciguar a los enemigos de la Iglesia. O sea, hay que tener en cuenta que Napoleón está queriendo pues darle por su lado a la Iglesia, pero pues tiene a los enemigos de la Iglesia, entonces dice, bueno, pues vamos a abrir las iglesias y empieza a dar libertades, pero claro, por el otro lado se le está alborotando el gallinero. Y eso no le da mucha libertad a la hora de gobernar. En fin, que se aprobaron una serie de artículos orgánicos, ¿verdad?, que estos artículos orgánicos, pues en el fondo tenían que ver con la Iglesia galicana, es decir, un poco con la Iglesia de Roma. Bien, el caso es que se le daban una serie de restricciones al mismo Napoleón. Esos artículos fueron al grado de requerir consentimiento del gobierno francés antes de que se pudiera publicar cualquier documento pontificio en Francia. O sea, una vez más, limitaban la libertad de la Iglesia. Bueno, tampoco podía convocarse un sínodo sin autorización francesa. En fin, esos artículos ordenaban que se enseñara un catecismo galicano en todos los seminarios franceses, limitaban las facultades administrativas de los obispos en Francia, promovían los matrimonios civiles en lugar de los sacramentales y suprimían las órdenes religiosas. Bien, pues así las cosas en Francia. Vamos a tener que dejar este capítulo y seguimos más adelante. Muchas gracias.